Vamos a dar comienzo hoy, ¿cierto?, a nuestro primer repaso, ya nuestra primera parte de la unidad, en donde vamos a hablar respecto a lo que es la organización y la representación de datos. ¿Ya? Nosotros sabemos que cuando queremos realizar un tipo de estudio, ¿ya?, de encuesta, ¿cierto?, tenemos que considerarla no tan solo a lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si yo quiero realizar una encuesta al Colegio Darío Salas, ¿ya? Quiero saber, por ejemplo, qué perspectiva o qué piensan respecto a un tema en específico. Yo no les puedo preguntar a cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Porque en realidad preguntar a cada estudiante, a más de los 900 estudiantes que yo tengo en el colegio, la verdad es que es un poco laborioso, ¿ya? Va a depender, ¿cierto?, de mucho tiempo, ¿cierto? Me va a tomar mucho tiempo tener que preguntar eso. Imagínense después tomar todos esos datos recopilados y ordenarlos para dar una respuesta. Bien, entonces lo que esta rama de la matemática busca es que nosotros seamos capaces de poder considerar solamente a un grupo representativo del colegio. ¿Ya? Tal vez, por ejemplo, yo puedo escoger 5 estudiantes de cada curso, ¿ya? Y a ellos hacer la encuesta, ¿ya? Y obviamente la manera en como yo los escoja o la cantidad de estudiantes que yo escoja va a depender, ¿cierto?, si es que esto va a ser representativo o no va a ser representativo a lo que todo el colegio piensa. Bien, ahora, la encuesta que haga yo, la encuesta que haga cada uno de ustedes va a ser totalmente distinta porque quizás, como estamos haciendo un sorteo de las personas que yo quiera realizar este estudio, va a ser distinto al sorteo que obtenga yo, que obtenga usted, ¿cierto? Porque obviamente acá entra mucho esta palabra aleatoriedad, ¿ya? O sea, acá el azar lleva mucho, ¿cierto?, en cómo yo voy escogiendo, por ejemplo, estas muestras. Pero en sí, cuando yo creo que cuando a nosotros nos dicen que si yo quiero conocer una característica de algún habitante de Puerto Montt y tengo actualmente disponibles 100.000 personas, no le voy a estar preguntando a cada persona qué color le gusta, ¿ya? Yo voy a encontrar una muestra, ¿cierto?, de estas personas escogidas al azar y a ellas les voy a preguntar qué color les gusta y dependiendo de la cantidad de respuestas que ellos me entreguen, yo puedo eso representar y decir que eso es lo que a Puerto Montt eh, el color que le gusta a Puerto Montt, necesariamente. ¿Ya? Entonces, yo no voy a estar preguntándole, como le decía anteriormente, en el mismo ejemplo del colegio, a cada estudiante, ¿cierto?, sobre un tema, sino que simplemente yo voy a escoger un grupo y a ese grupo le voy a escoger el tema. ¿Ya? Ese grupo que yo escojo se llama muestra. ¿Ya? ¿Muestra de qué? Muestra de una población. ¿Ya? Se supone que la población que yo quiero estudiar puede ser, por lo general siempre son cosas grandes. Por ejemplo, el colegio, puede ser todo Puerto Montt, o tal vez todo Chile, o tal vez todo el mundo, ¿ya? O todo un continente. Bien, lo importante de nosotros es saber escoger sabiamente una muestra, ¿ya? Una muestra sabemos que es una parte de la población, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo quiero llamar población a todo un grupo de estudiantes, ¿ya? Que están relacionados en torno a un concepto en particular, ¿ya? Llamémoslo conjunto, ¿ya? Por ejemplo, la población puede ser el séptimo básico A, ¿cierto? ¿Ya? Eso puede ser nuestra población de estudio. Ahora, si nosotros queremos saber alguna información específica, por ejemplo, eh, número de mascotas que tienen en la casa, ¿ya? Yo le podría preguntar a cada uno de los estudiantes del séptimo A cuántas mascotas tiene y después recopilar los datos y analizar, ¿ya? O tal vez yo pueda escoger un grupo de 10 estudiantes del séptimo A y a ellos preguntarle la cantidad de mascotas y de ellos, ¿cierto?, sacar una representatividad para todo el curso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con estudiantes que tienen una mascota ya, igual, 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 igual. Todos tienen dos, igual, 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 igual. Entonces hay muchos datos repetidos. Entonces, en base a esos datos repetidos, muchas veces vamos a estar trabajando como en base a lo mismo. Entonces, por eso uno escoge una muestra para poder hacer un estudio que sea mucho más representativo. Ahora, estas muestras es súper importante que, bueno, de partida tiene que ser un subconjunto de la población y además esa muestra tiene que ser representativa, ¿ya? O sea, los estudios que yo le haga a esa muestra tiene que ser representativo de toda la población. Por ejemplo, si yo digo que a esa muestra el color favorito del blanco, significa que a toda la población el color favorito es blanco. Ahora, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Ya? De partida,
esta muestra tiene que ser escogida de manera aleatoria. ¿Ya? Yo no puedo decir, ya, le voy a preguntar a los que están sentados cerca de la ventana, o les voy a preguntar a los que están sentados cerca de la puerta. No, acá yo tengo que hacer un sorteo y sacar de manera aleatoria, al azar, a la cantidad de personas necesarias para poder generar esta encuesta. ¿Ya? Yo no puedo decir, no, le voy a preguntar solamente a los que están sentados atrás, o le voy a preguntar solamente a los que están con el celular en la mano. No, yo no puedo hacer eso porque estoy intencionando la muestra. ¿Ya? Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, solamente a los varones del séptimo si les gusta jugar fútbol, porque tal vez todos me van a decir que sí. ¿Ya? Y yo no puedo decir que a todo el séptimo le gusta jugar fútbol, porque en realidad a las chicas tal vez no les gusta. Entonces eso yo no lo puedo generar como representatividad. Ahora lo que sí puedo hacer es tomar una muestra aleatoria en donde vayan a salir varones, van a salir damas y a ellos les voy a preguntar si les gusta jugar fútbol y tal vez la mitad diga que sí, la mitad diga que no. Entonces significa que al séptimo por una parte sí le gusta y la otra mitad no le gusta. Entonces podemos generar una representatividad mucho mejor al momento de intencionar nuestro estudio. Bien, pero eso se llama el tema de la muestra de la población y nos sirve, ¿cierto?, para poder testear, ¿cierto?, alguna información, algún dato, alguna investigación que yo quiera realizar, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Ahora, existen muchas formas de escoger una muestra. Pero lo más importante es que cuando se genere este muestreo, es que todos, cada uno de ustedes, tenga la misma posibilidad de ser escogidos, ¿ya? O sea, que ninguno sea más importante que otro, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Y de hecho eso mismo se ve después en las probabilidades, ¿ya? Cuando yo quiero generar una muestra de una población, esa muestra que yo voy a escoger tiene que ser escogida de manera aleatoria y cualquier individuo que esté dentro de la población tiene las mismas posibilidades de ser escogido, ¿ya? Ninguno va a ser más importante que otro. Ahora, cuando yo ya tengo lista mi muestra y cuando tengo listo, ¿cierto?, el estudio, la población, tengo que generar la encuesta, ¿cierto? Yo quiero recopilar información, ¿ya? Y esa información nosotros la habíamos denominado, ¿cierto?, variable estadística, ¿ya? Y esta variable estadística nosotros podíamos clasificarlas en dos grandes grupos, que eran las variables cuantitativas y las variables cualitativas, ¿ya? Ahora, para que quede más claro, la variable no es más que lo que yo voy a preguntar, lo que yo voy a estudiar. Por ejemplo, yo les quiero preguntar a un grupo de personas cuál es su asignatura favorita. Entonces, eso es una variable, ¿cierto?, de estudio, ¿cierto? Es lo que yo quiero preguntar. Quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene? Ya, también es cierto, es una variable a estudiar. ¿Cuántas mascotas tiene? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuánto es lo que mide? ¿Cierto? Todo lo que yo quiero estudiar se llama variable. ¿Va a preguntar algo? ¿Va a preguntar? ¿Va a preguntar? Ya es que como está, pensé que... Ya. Ahora, todo eso que yo quiero estudiar en base a una encuesta, ¿cierto? Que de repente está muy, muy de la mano ahora, ¿cierto? Hoy en día con el tema de las presidenciales, la encuesta, cuál prefieres, cuál no, que sí, ya. Se basa, ¿cierto?, en una variable estadística, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos preguntar algo y nuestra respuesta es una palabra, estamos hablando de una variable cualitativa, ¿cierto? Una cualidad. Por ejemplo, color de ojos, animal favorito, por ejemplo, tu candidato presidencial, ¿cierto? Todas esas respuestas son palabras, ¿sí? Me gusta el verde, negro, el blanco, el azul, rosado, ¿ya? El rojo, no sé, eh, puedo preguntar cuál es la asignatura favorita. Ya, me gusta historia, lenguaje, matemáticas, ciencias, educación física, música. ¿Ya? Entonces, todas esas respuestas que uno puede recibir de parte de los encuestados, ¿cierto? Si es que son palabras, van a ser cualidades, van a ser variables cualitativas. Ahora, dentro de estas variables cualitativas vamos a tener también dos tipos. Vamos a tener las nominales y las ordinales, ¿ya? Las nominales son aquellas que no puedo ordenar.
por ejemplo, el color favorito. Yo no puedo decir que primero va a ir el negro, después el blanco, después el azul, después el gris, después el amarillo, después el verde. No, no puedo ordenarlas, no puedo generar un orden. ¿Ya? Entonces a eso se le llama nominal. En cambio, por ejemplo, cuando yo hablo de ordinales, ¿ya? Por ejemplo, una variable cualitativa ordinal, por ejemplo, puedo asociarlo tal vez a un nivel socioeconómico. Por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, en clase media, otro tal vez está en media alta, otro en clase alta o media baja. Entonces, podemos generar de cierta manera un orden y podemos recabar información al respecto. También puede ser, como ahí dice, la escolaridad. Por ejemplo, ¿cuál fue la escolaridad tuya? Por ejemplo, mi escolaridad universitaria. Ya, otra persona tal vez puede ser escolaridad técnica profesional. Tal vez otro fue magíster, que está más alto, ¿cierto?, que una universitaria. Tal vez otro fue enseñanza media completa, está un poquito más abajo, ¿cierto? Entonces, podemos generar un orden, ¿cierto? A no hablar, por ejemplo, de la escolaridad de una persona. Entonces, ahí podemos saber, si bien es cierto, la respuesta es una palabra, pero esa palabra también la podemos ordenar, ¿ya? Ahora, también puede ser que podamos ordenar una respuesta que sea eh, poco, más o menos, bueno o muy bueno. Ya eso también lleva un orden. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos preguntar respecto sobre, eh, ¿te gusta comer ensaladas? ¿O cuán es lo que te gusta comer ensaladas? Poco o nada, nada, poco, más o menos, mucho. Ahí también estamos generando un orden y la respuesta es una palabra. ¿Ya? Entonces nosotros podemos intencionar que nuestra respuesta sea una palabra dependiendo de las alternativas que yo le coloque a la persona, ¿sí? O sea, dependiendo, ¿cierto?, de la alternativa, es lo que yo voy a intencionar. Ahora, lo que más se usa, ¿ya? Lo que es más recurrente es la variable cuantitativa, ¿ya? La variable que nosotros usamos en donde la respuesta es un número, ¿ya? Y es más, algunas palabras, algunas preguntas que nosotros hacemos de manera cualitativa, las intencionamos para que sean cuantitativas. Por ejemplo, muchos dicen, eh, estas encuestas de satisfacción que hacen de repente cuando uno llama por teléfono y llega al call center, la encuesta de vuelta, y te preguntan cuán satisfactorio fue el servicio del ejecutivo, y te dicen contesten del 1 al 5, y tú tienes que marcar en el celular del 1 al 5. Bueno, ahí te están intencionando una respuesta cuantitativa, porque si bien es cierto, te están preguntando cómo crees tú que fue el servicio otorgado, tú puedes decir malo, más o menos, bueno, pero te están intencionando que tú respondas con un número. Y ya esa respuesta numérica están convirtiendo esa variable cualitativa en una variable cuantitativa. ¿Ya? Entonces, muchas veces se puede ver eso. ¿Ya? Ahora, estas variables cuantitativas también tienen una doble división. ¿Ya? Por una parte vamos a tener las cuantitativas discretas y por otra parte vamos a tener las cuantitativas continuas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La discreta es aquella respuesta numérica que no tiene decimales, ¿ya? Y que no puede tener decimales. Por ejemplo, si yo pregunto por la cantidad de hermanos que ustedes tienen, yo no puedo tener 0,3 hermanos, ni 5,23 hermanos. Imposible. O tengo 1, o 0, o 3, o 4, o 5. O sea, son números exactos. ¿Ya? Yo no puedo ir preguntándole a cada profesor jefe de cada curso, preguntar cuántos estudiantes tienen y que me diga, no, tengo 35 estudiantes, como 2. No se puede, o sea, es número exacto, ¿bien? Y no existe la forma en que no sea exacto, ¿ya? Entonces, a eso nosotros lo vamos a llamar discreto, ¿ya? Si yo quiero contar, por ejemplo, la cantidad de sales que tengo en el colegio, bueno, yo cuento las sales, ¿cierto? Y voy contando sin considerar decimales, ¿ya? Ahora, las decimales en sí van a ser las continuas. Por ejemplo, estatura, 1,67 m decimales. El peso, ¿cierto? Peso 75,2 kilos. Ahí tenemos peso. Tenemos la temperatura. En estos momentos en Puerto Montt hay 17,5 grados.
lo que ustedes ven todos los días en la mañana, temperatura corporal. Ah, el día de la mañana tenía 36,5 grados, otro tenía 35,3 y así sucesivamente. Entonces, todas esas variables que son numéricas y que son decimales, las vamos a decir continuas. Ahora, obviamente, si yo estoy viendo una variable continua y que por alguna casualidad de la vida no me está dando decimal, por ejemplo, estoy analizando el tiempo que hay hoy día en este momento en Chile. Y ahí voy a tomar varias regiones y voy a ver el tiempo y justamente todas las temperaturas que están actualmente son sin decimales. Por ejemplo, Puerto Montt 12 grados, Osorno 15 grados, Santiago 25 grados y ninguna tiene decimal. Bueno, en este caso ya no lo vamos a considerar como neutrino porque no sabe, ¿cierto? La posibilidad de la existencia de un decimal al momento de generar la búsqueda de la cantidad de proteínas. Bien. Ya, así aprovecho de dar tiempo. Bien, entonces a eso se refiere la variable estadística. ¿Ya? Cuando nosotros queremos hacer una encuesta, tenemos que saber qué vamos a preguntar. ¿Ya? Y al preguntarnos qué queremos averiguar, nosotros al tiro podemos ir seleccionando cuál de las cuatro van a ser. ¿Ya? Ahora, ¿se puede intencionar una variable? Sí. Yo puedo preguntar, eh, no sé, ¿cómo encuentran ustedes la educación del colegio Darío Salas? Y tiene que responder del 1 al 5. Entonces yo no ahí no les voy a dar en donde 1 es malo y 5 es muy bueno. Y ustedes tienen que dar un número. Eso sería en este caso una variable cuantitativa, porque yo le estoy diciendo que me den un número, ¿cierto? Que tiene de trasfondo, obviamente, un concepto, pero yo estoy intencionando de que el resultado de eso y su respuesta sea un número, ya no sea un concepto propiamente tal, ya entonces ustedes toda la información que recaban es numérica y ustedes la pueden ordenar, ¿cierto? La pueden promediar y hacer todo eso, ¿sí? Ya. Ahora, luego de las variables estadísticas, nosotros estuvimos revisando en donde yo voy a ordenar y recopilar toda esa información que yo saco al realizar una encuesta, ¿ya? Y la información que yo obtengo, ¿cierto? De encuestar a 40 personas, a 20 personas, a 100 personas, las puedo ordenar en las llamadas tablas de frecuencias, ¿ya? Las tablas de frecuencias a mí me ayudan a poder resumir, ¿cierto? Toda la información que yo tengo y bueno, lamentablemente cada tabla va a ir de la mano a una pregunta. O sea, si yo hago 5 preguntas, hago 5 tablas de frecuencias. Si yo hago 10 preguntas, hago 10 tablas de frecuencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que cada una de las frecuencias, ¿cierto? O sea, cada una de las tablas va a tener un dato. Por ejemplo, número de estrellas que tiene un hotel. Entonces, yo no puedo mezclar, por ejemplo, el número de estrellas de un hotel con la cantidad de personas que se van a alojar. No, no tiene nada que ver. Por lo tanto, ahí sí o sí tengo que hacer dos tablas de frecuencias. ¿Ya? Ahora, estas tablas de frecuencias no es que solamente tengan frecuencia absoluta, sino que también tienen otras frecuencias. ¿Ya? Si tienen frecuencias, tienen la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia, tenemos, ¿cierto? La frecuencia acumulada, la relativa acumulada y la relativa porcentual. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? Primero, bueno, en la tabla de frecuencia tenemos que ver y anotar cuál es el dato que yo voy a estudiar, ¿ya? Y cada uno de los datos que voy a colocar a continuación van a ser las respuestas posibles, ¿ya? Por ejemplo, color favorito, voy a colocar, por ejemplo, en la variable color favorito y abajo voy a colocar cuáles fueron las respuestas que yo obtuve, ¿ya? Obtuve respuestas, no sé, blanco, rojo, verde, azul, negro, amarillo, rosado, morado, ¿ya? Y voy colocando los colores ordenaditos. Después la frecuencia absoluta, como ahí dice cierto ahí la tabla, la frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de veces que ese dato fue eh, respondido, ¿ya? Por así decirlo.
¿Ya? ¿Cuántas veces se repite ese dato? Por ejemplo, 5 personas contestaron que les gusta el verde, ya colocamos 5. 3 personas dijeron que les gusta el azul, colocamos 3. 20 personas dijeron que les gusta el morado, ya colocamos 20. ¿Ya? Entonces, así vamos colocando en nuestra frecuencia absoluta, ¿cierto? La cantidad de veces que se repite un dato. No necesariamente va a estar ordenado, ¿ya? Ahora, si la variable sí es cuantitativa, la vamos a tener que ordenar, ¿cierto? De menor a mayor para poder ir colocando bien los datos. Y la frecuencia absoluta acumulada va a ir siendo la suma de los valores que yo voy teniendo anterior, el anterior, ¿cierto? Más el actual. ¿Ya? Por eso dice que la frecuencia absoluta son los valores menores iguales al valor de la variable cuestión. ¿Ya? Por lo tanto, el total que yo voy a obtener acá, ¿cierto? De la frecuencia acumulada, el último valor de acá, va a ser la cantidad de personas que fueron encuestadas. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta, recordemos que tenemos que sumar la variable anterior. ¿Ya? Entonces, al ir sumando la variable anterior, yo voy sumando, ya, si de la primera fue lo que hicieron 5, después 3, después 7, después 20, después 3, yo voy sumando todo y al final me va a dar la cantidad total de personas que respondieron ese esfuerzo. Por eso aclarado, ¿cierto? Es importante para poder saber nuestro total. Ahora, ese total nosotros lo ocupamos después en nuestra frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa, para ustedes, actualmente es como una de las más importantes porque es la que ocupo para calcular probabilidades. ¿Ya? Recordemos que la frecuencia relativa, ¿cierto? Es una división, es una fracción. ¿Ya? O es un porcentaje, o también se puede ver como un número decimal. ¿Ya? En donde tenemos que dividir la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que hay en un dato, dividido el total de datos. O sea, si nosotros lo vemos con otra mirada, esto es una regla de la clase. ¿Cierto? Es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Sí? Si me das una moneda, cuántas veces cae acá. ¿Cierto? De un total de lanzamientos. Entonces, acá estoy generando básicamente una fracción que nosotros llamamos frecuencia relativa, una relación directa con la probabilidad, con la regla de la clase. ¿Bien? Y la frecuencia relativa acumulada simplemente es la suma de lo que hicimos acá anterior, la suma de la frecuencia actual con las que son iguales o menores. ¿Bien? Ahora, la frecuencia relativa porcentual no es más que multiplicar, ¿cierto?, nuestra fracción por 100 o nuestro decimal por 100 y encontramos, ¿cierto?, nuestra frecuencia porcentual. Ahora, la suma de todas las frecuencias porcentuales tiene que ser el 100%. ¿Ya? La suma de todas las frecuencias relativas va a ser 1. Y la suma de todas las frecuencias absolutas va a ser el total de datos. ¿Ya? Eso es con respecto a la suma. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros las tenemos acumuladas, ya sea de frecuencia absoluta o de frecuencia relativa, ese 1 va a estar acá y ese número total de datos va a estar acá. Esa es como la diferencia, ¿cierto?, que vamos a tener al momento de considerar esa información. Bien, ahora, luego de estas frecuencias, tablas de frecuencias, nosotros aprendimos a desarrollar tablas de frecuencias. De hecho, nuestras actividades del libro estuvimos trabajando varias páginas, ¿cierto?, desarrollando estas, completando, ¿cierto?, estas frecuencias. Y finalmente, luego de tener, ¿cierto?, nuestras tablas de frecuencias, tuvimos que hacer algo un poquito más vistoso, un poco más bonito, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos una encuesta, tenemos que saber mostrar los resultados a la comunidad, ¿cierto? O sea, nosotros tomamos nuestra encuesta, tomamos los datos, los ordenamos en una tabla de frecuencias, pero ahora esa tabla de frecuencias para mí son puros números, ¿cierto? Pero para la población tiene que ser algo más bonito, ¿ya? Yo tengo que mostrar mis resultados. Mientras más bonitos sean mis resultados, mejor, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer para eso? Los gráficos, ¿ya? Los gráficos es una de las mejores formas en cómo yo puedo mostrar los resultados de una encuesta, ¿ya? Yo creo que eso ustedes lo han visto, yo creo que todos los días casi en la tele aparecen gráficos de encuestas, ¿ya? Muchas veces vamos a tener gráficos circulares, vamos a tener gráficos de puntos, gráficos de barras, ¿ya? Pero cada uno de ellos tiene una utilidad, ¿ya? Por ejemplo, el gráfico de barras
¿ya? Nos sirve para poder representar información respecto a variables que sean cualidades. Por ejemplo, color de ojos, colocamos una barra para cada color de ojos y vemos la característica de cada una de ellas. ¿Ya? Y la barrita más alta es donde hay mayor cantidad, ¿cierto?, de preferencias por el color de ojos. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, para considerar ese tipo de variables. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ir, por ejemplo, no sé, estudiar sobre los lugares favoritos para salir de vacaciones, ¿ya? Y tengo, no sé, la montaña, el lago, el mar, el valle, ya tengo ir tal vez, no sé, al norte o al sur, y cada una de esas secciones, ¿cierto? Las puedo representar en una barra, y cada barra, ¿cierto? Va a ir representándose, ¿cierto? De esa manera para saber, mientras más alta la barra, más preferencia hay, mientras más bajita la barra, menos preferencia hay. Bien, ahora, también tenemos el gráfico de barras agrupadas, que es, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un estudio, pero ese estudio lo podemos hacer paralelo. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio aquí mismo en la sala y puedo preguntar sobre, no sé, la asignatura favorita, pero yo le pregunto y hago una barra, por ejemplo, eh, me acuerdo que vamos a tener la balada y la. Yo, por ejemplo, puedo decir asignatura favorita de lenguaje y acá en una barra voy a hacer los varones y otra barra voy a hacer las mujeres. Ya, otra barra voy a hacer varones y otra barra voy a hacer las mujeres. Otra asignatura más, las barras, hombres y otras mujeres. Entonces podemos generar un gráfico de barras favoritas para ir comparando una, saber cuál es la asignatura favorita y la otra, saber viendo por género a quién, por ejemplo, tal vez el lenguaje le guste más a los varones que a las damas, tal vez educación física a las damas que a los varones. Entonces ahí podemos ir viendo una doble diferencia dependiendo, ¿cierto?, de lo que yo quiera estudiar. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Así que ahí nosotros podemos ir viendo la cantidad de variables por la cantidad de barras y obviamente saber la categoría que yo quiero estudiar. Bien, ahora, el gráfico de líneas es un poquito más especial. El gráfico de líneas se utiliza y es preferente utilizarlo únicamente cuando yo tenga que ver cambios en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ir viendo, para hacerlo un poco más concreto, el cambio en los contagios que ha habido estos en Puerto Montt. Por ejemplo, podemos ver un gráfico de barras que vamos a mostrar, no sé, el 1 de octubre, el 1 de octubre, el 2 de octubre, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 30 de octubre, 31 de octubre, y podemos ir viendo cómo va a ir cambiando la barra, ¿cierto?, de los contagios, baja, sube, baja, sube. Podemos ir viendo, ¿cierto?, cómo se ha ido moviendo durante el tiempo nuestro estudio. Por ejemplo, los contagios en Puerto Montt. Por ejemplo, pueden ver también, estos gráficos se utilizan mucho cuando vemos la bolsa de valores, una acción sube, después baja, después sube, por ejemplo, el precio del dólar. El precio del dólar sube, después baja, sube, después baja, sube. Y podemos ver todos esos cambios representados siempre en gráficos de ya hay gráficos de línea. Yo creo que jamás he visto un gráfico de barras donde me vaya diciendo cuál es el precio del dólar. No se pide, siempre en línea. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bajo este sentido, nuestro gráfico de líneas lo vamos a utilizar preferentemente siempre cuando yo tenga que graficar variables que se vayan moviendo durante el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, siempre es como la mayoría que se usa en fluctuación de precios. ¿Ya? O por ejemplo, la tasa de natalidad o la cantidad de personas que nacen en una década. Entonces, por ejemplo, podemos ir viendo 1990, 91, 92, 94. Vamos viendo la cantidad de niños que van naciendo. ¿Ya? Podemos ver que un año sube, después baja, después vuelve a subir, después mantiene, después. Entonces, podemos ir viendo cambios durante el tiempo. ¿Ya? O por ejemplo, podemos hacerlo más fácil. ¿Ya? El precio del kilo de pan en este año. Y podemos ver el kilo de pan en enero, después febrero, después marzo, después abril, después mayo, después junio, después julio. Podemos ir viendo, comparando, ¿cierto?, los precios que va a ir teniendo, ¿cierto?, un producto que yo quiera analizar. ¿Bien? Entonces, toda esa información, siempre gráfico de barras. ¿Bien? Ahora, la otra información que es muy importante destacar, que es como la mayoría se hace
se nota, este es el gráfico de círculos, el gráfico de torno, el gráfico circular. ¿Ya? Ese gráfico a nosotros nos permite representar una variable, ya sea cuantitativa o cualitativa, ya que por ejemplo puede ser una variable cualitativa, pero lo importante es que se grafique considerando el 100% de la variable. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros generamos encuestas en donde la persona a la cual nosotros le preguntamos simplemente lo contesta o no sabe. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer una pregunta y no siempre la persona va a poder responder lo que nosotros queremos preguntar. Hay veces que donde dice yo no sé o no respondo. Y en esos casos, obviamente, tienen que ser considerados dentro de la variable para saber cuál es la cantidad de personas que no contestaron o que no sabían, ¿ya? Para poder ser representado en un gráfico de círculo. ¿Por qué? Porque el gráfico de círculo siempre hace tendencia a generar un 100%, ¿ya? De la población. ¿Ya? Este gráfico representa básicamente un porcentaje de la población encuestada. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice que el fútbol es la preferencia del 40% de las personas encuestadas. El tenis, un 25% de las personas encuestadas. Y este porcentaje siempre debe sumar 100. ¿Ya? Por lo tanto, la persona que no contesta o que no responda también tiene que ser parte de esta, en alguna partecita, ¿cierto? De nuestro grafito, tendremos que hacer nuestra sección para poder colocar su preferencia en este caso de encuesta. Bien, entonces nosotros en esta primera parte pudimos ver de qué manera nosotros podemos generar una encuesta, qué tengo que considerar para generar una encuesta, cuáles son los tipos de preguntas que yo puedo hacer y cómo la puedo ordenar. ¿Ya? El ordenamiento de esta información siempre se va a hacer en tablas de frecuencia, ¿ya? Porque es mucho más fácil, ¿cierto?, que tener datos sueltos a tenerlos ordenaditos, ¿cierto?, en tabla. Y luego de tener estos datos ordenados en la tabla, siempre es bueno graficar. ¿Ya? ¿Para qué es gráfico? Para poder mostrar mi resultado, ¿cierto?, a la población y que ellos también puedan entender mucho más rápido lo que yo quiero preguntar o lo que yo quiero mostrar. ¿Ya? Si yo a una población, yo por ejemplo en el curso a ustedes les digo, ya chicos, yo estuve investigando y resulta que el resultado de mi investigación está dado en esta tabla. A ver, yo tengo una tabla de frecuencias y mi tabla de frecuencias está dada acá, ¿ya? Entonces yo investigué cuántos refrigeradores tienen en su casa, acá tengo mi tabla de frecuencias y les muestro la tabla de frecuencias. Ya nomás viene acá un porcentaje medio raro. Tal vez muchos van a decir, profe, pero ahí son puros números, ¿cierto? Y tal vez sea verdad. En cambio, si yo, por ejemplo, le mostrara un gráfico, ¿cierto? Es mucho más vistoso porque la información que se muestra, ¿cierto?, se ve más, ¿cierto? Uno por lo general es más visual, ¿cierto? Mostrar una información de esa manera o de esta manera, por ejemplo, yo puedo ver claramente dónde hay mayor cantidad de personas, cuál es el nivel socioeconómico de la mayoría de las personas. Es D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la más alta. ¿Y cuál es el nivel socioeconómico más bajo? O sea, donde hay menos personas. Porque es la más baja, ¿cierto? Ahora, si eso ya se nos muestra una tabla de frecuencias, o sea, claramente no se va a ver tan vistoso o no va a ser tan inmediata la preferencia, ¿cierto?, al momento de verla de manera visual. Bien, así que eso sería como nuestra primera parte del resumen.